Hola mis hermanos, gracias por estar aquí en el canal En Defensa de la Fe, para enriquecer la lección número 4 con los comentarios de cada día. Sábado 20 de octubre, una reflexión sobre el texto de memoria. El comentario bíblico adventista dice sobre reunir todas las cosas en Cristo. Este es el propósito divino, la restauración de la unidad perdida. Esto tiene que ser hecho necesariamente en Cristo, pues Él es el centro de todas las cosas. Todo fue hecho por Él. Él sustenta el universo por el poder de su palabra. Él es el centro de la Iglesia y su suprema esperanza. La vida cristiana no es una marcha solitaria hacia el reino de Dios. El cristiano es miembro de una comunidad, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. La unidad del universo de Dios fue rota por el pecado. El misterio de la voluntad de Dios se refiere al plan de restaurar dicha unidad cuando la ocasión fuera propicia. Restauración que se haría mediante Cristo. Este misterio llegará a su culminación cuando finalice el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, cuando todas las cosas en los cielos y en la tierra sean reunidas en Cristo y el carácter de la divinidad sea vindicado. El comentario bíblico adventista nos sigue ilustrando. ¿A qué se refiere con la frase cumplimiento de los tiempos? Esta expresión parece abarcar toda la edad apostólica. Así como hay momentos apropiados para sembrar la semilla y recoger la cosecha, también hay momentos propicios para la actividad divina en relación con la redención de la humanidad. Hay cosas que solo pueden ser hechas en determinado momento, porque Dios trata con seres morales libres a los que ni siquiera intenta forzar para que cumplan los propósitos divinos. A través de los siglos ha habido continuas revelaciones de los planes de Dios, etapas sucesivas de una marcha que conduce a la consumación final, cuando se alcanzará la unidad universal. El apóstol procederá a ampliar este tema a medida que escribe su epístola. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Comentando a Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Todo lo que Dios crea lleva su sello personal, su imagen santa. Donde está la imagen de Dios hay unidad, armonía, gozo, perfección, pues el amor es el motor y la fuerza santificadora. Sin embargo, el pecado destruye la imagen de Dios porque es lo contrario a ella. En la imagen de Dios, el amor es primordial y por ello el servicio surge espontáneamente, al igual que la bondad, la humildad y la abnegación. Pero en el pecado, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el rencor, los celos, la envidia, tienen la preeminencia. Por esto, donde hay pecado, hay riña, hay peleas, divisiones, acusaciones, mentiras, chismes y rivalidades, entre otras cosas. Un hogar dividido, una iglesia dividida, una sociedad dividida, es el proyecto satánico. Una vida santa, un hogar unido, una iglesia unida, es el proyecto de Dios. Para cumplir su proyecto, Dios ha dado toda su vida, ha dado lo mejor de sí mismo. Para cumplir su proyecto, Satanás solo ha dado engaño, muerte y degradación. La pregunta es, ¿en cuál proyecto deseas cooperar? Esperamos que sea en el proyecto del Señor. Y la mejor forma de cooperar en el proyecto del Señor es entregando nuestro corazón a Cristo, renunciando todos los días y a cada momento a nuestro yo. Decir junto con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo como el centro de mi vida, para no ser un agente de división, sino ser un agente de unidad, de amor, de servicio y de humildad. Para concluir el comentario de la lección del sábado, déjame compartir contigo este pasaje del espíritu de profecía. Hay quienes no responden rápidamente a la invitación de abandonar sus propios caminos para seguir los de Dios. Prefieren seguir su camino. Los que quieran hacerlo tienen el privilegio de seguir caminando por sus propios caminos no consagrados, pero sepan que el fin de esa senda es dolor y destrucción. El Señor tiene hombres a quienes ha asignado para trabajar en su obra con la condición que se dejen usar de acuerdo con los planes divinos. Nunca usará a alguien que trate de humillar a los demás.
Humíllense, hermanos. Si lo hacen, es posible que los santos ángeles se comuniquen con ustedes y los coloquen en terreno ventajoso. Entonces su experiencia, en lugar de ser defectuosa, rebosará de felicidad. Traten de estar en armonía con la dirección de Dios y entonces serán sensibles a las impresiones del Espíritu Santo. Matutina cada día con Dios, página 33. ¡Qué texto tan poderoso y tan inspirador! Excelente día para ti, mi hermano y mi hermana. Comentario de la lección para el día domingo 21 de octubre. Dios nos adoptó en Cristo, nos ha salvado en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Surge la pregunta, ¿qué significa la expresión en Cristo? Esta es una expresión muy usada por el apóstol Pablo y significa que el creyente permanece en la fe de Jesús, que por la gracia de Cristo, el creyente vive un estilo de vida como el del Señor Jesús, que ama a Dios y al prójimo como Jesús manifestó ese amor. Y esto no sucede porque el creyente se lo proponga, sino porque al permitir que Jesús viva en él, Cristo reproduce su vida santa en el creyente. Estar en Cristo hace referencia a permanecer en unidad con Cristo, y por ello Jesús es la vida real del creyente. Por eso, si el creyente vive en Cristo, donde está Cristo, allí está el creyente que lo ha aceptado, y donde está el creyente cristiano, allí está Cristo. El apóstol Pablo dice que nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¡Qué gran privilegio es vivir en Cristo! Para entrar en la presencia de un Dios santo, debemos estar escondidos en la justicia de Cristo. Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones. Él ve la justicia de su propio Hijo. Efesios capítulo 2, verso 13. Hebreos 8:12. Únicamente en Cristo, la deuda por nuestro pecado es cancelada. Nuestra relación con Dios es restaurada y garantizada nuestra eternidad. Juan 3:16 al 18. Juan 20:31. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la predestinación. Comencemos afirmando tajantemente que Dios no obliga a nadie ni a salvarse ni a perderse. Por lo tanto, la predestinación de Dios no consiste en forzar la voluntad de una parte de la humanidad para que sea salva o para que se salve, y otra parte para que se pierda. Predestinar significa determinar de antemano el destino de algo o de alguien, es decir, que Dios determinó el destino de la humanidad antes que ella existiera. Pongamos un ejemplo claro y diáfano. Antes de crear al hombre, a Adán y a Eva, Dios determinó el destino de Adán y Eva. Ese destino era que fueran felices, que fueran santos, que vivieran eternamente, y proveyó para que ese propósito se cumpliera. Por ejemplo, hizo a Adán y a Eva perfectos, sin ninguna tendencia al pecado. Los ubicó en un lugar perfecto, hermoso y santo. Los dotó del árbol de la vida, del cual podían participar si permanecían en obediencia. Se comunicaba con ellos constantemente. Los hizo a su imagen y semejanza. Adán y Eva estaban destinados, aún desde antes de existir, a vivir eternamente y ser felices en santidad. Sin embargo, aunque estaban predestinados para ello y tenían toda la provisión para cumplir con ese propósito divino, Adán y Eva decidieron pecar, y Dios respetó esa elección. De igual manera, hemos sido predestinados en Cristo para la salvación. Ningún ser humano ha sido predestinado para la perdición. Con todo y esto, Dios conoce cuáles son los seres humanos que van a aceptar su proyecto de salvación, su ofrecimiento de salvación, y cuáles son los seres humanos que van a negarse a aceptar esa salvación. La voluntad de Dios es que los hombres sean libres de elegir la salvación o la perdición, y su anhelo es que todos los hombres elijan la salvación. Pero si algunos eligen la perdición, Él respetará esa decisión y la honrará, dándole a cada quien de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus decisiones. El Diccionario Bíblico Adventista nos dice: Dios predestinó a todos los que Él sabía que aceptarían la salvación,
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los tales llamó, justificó y glorificó. Según Efesios 1:4, Dios hizo provisión para que los pecadores fueran santos y sin mancha delante de Él por medio de la fe en Cristo, antes de la fundación de este mundo y de la entrada del pecado, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación opera dentro de la órbita del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10 y 11. Juan 1:12. En 1 Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7, se habla de que el conocimiento del plan de salvación estuvo determinado de antemano para que todo ser humano lo conozca. A partir de estos pasajes, algunos han supuesto erróneamente que Dios arbitrariamente predestinó o señaló de antemano a personas individuales para salvarse y a otras para perderse, sin tomar en cuenta la elección que pudieran hacer ellas mismas, imponiendo así, arbitrariamente, los beneficios de la salvación sobre algunos y negándoselos a otros. El contexto y la analogía de las Escrituras demuestra en forma concluyente la falacia de este razonamiento. La Escritura explícitamente enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Los escritores inspirados no afirman en parte alguna de la Biblia que Dios desea que alguien perezca. La idea de que designó arbitrariamente a algunos hombres para la salvación y a otros para la reprobación es una ficción de invención humana. Que ninguno está excluido de los beneficios de la salvación se hace evidente en Isaías 55:1 y Apocalipsis 22:17. Todos los que tengan sed son invitados a tomar del agua de vida gratuitamente. Dios no se goza con la muerte del impío, sino de que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. La naturaleza de la predestinación bíblica está presentada claramente en Juan capítulo 3, verso 16 al 21, donde se afirma que amó Dios al mundo y dio a su Hijo como su Salvador, no que amó a ciertas personas y aborreció a otras. El verso 17 afirma específicamente que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De acuerdo con Juan 1:12 y Juan 3:16, el factor decisivo en cada caso individual es la disposición de aceptar al único Hijo de Dios como su Salvador personal y creer en Él. Todo aquel que en Él cree puede tener la vida eterna. Dios no rehúsa el beneficio de la salvación a ninguno que sinceramente escoge el camino de la vida y está dispuesto a cumplir con los requisitos que la hacen posible. La forma en que una persona es condenada o reprobada está claramente expresada en los versículos 18 al 21 de Juan capítulo 3, donde se afirma que el factor determinante es la respuesta individual a la luz, es decir, a Jesucristo como la luz de los hombres. Mientras estos estén en tinieblas, no hay condenación. Ver Salmo capítulo 87, verso 4 y 6, Ezequiel 3, 18 al 21, Ezequiel 18, 2 al 32, Ezequiel 33, 12 al 20, Lucas 23, 34, Juan 15, 22, Romanos capítulo 7, versos 7 y 9, Primera de Timoteo 1, 13. Solo aquellos que deliberadamente rechazan la verdad, claramente presentada ante ellos, no tienen excusa por su pecado. Juan 15, 22. De acuerdo con Juan 3, 18, una persona que rehúsa la salvación en Cristo automáticamente incurre en condenación, no por algún imaginario acto arbitrario de Dios, sino sencillamente porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pensamiento es enfatizado en el verso 19, donde se afirma que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos los que eligen aferrarse a sus malos caminos lo hacen por causa de su odio a la luz y la evitan para que sus obras no sean reprobadas. Concluyamos el comentario de la lección del domingo con este pasaje del Espíritu de Profecía. Antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra,
se estableció el pacto de que todos los que fueran obedientes, todos los que por medio de la abundante gracia provista llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios para apropiarse de esa gracia, fueran hijos de Dios. Al creer plenamente que somos suyos por adopción, podremos tener un goce anticipado del cielo. Estamos cerca de Él y podemos mantener una dulce comunión con Él. La maravillosa gracia, página 54. Comentario de la lección del lunes, 22 de octubre. El egoísmo del hombre. Sus prejuicios y su falso concepto de superioridad levanta muros y establece fronteras no con el fin de protegerse o promover el orden, sino con el fin de minimizar a los demás y ubicarlos lo más lejos posible de los que son superiores en raza, pensamiento y costumbres. El amor de Dios hace lo contrario, derriba muros, recorre todas las distancias necesarias, se humilla y si es preciso, da toda su vida para alcanzar al hombre donde quiera que se encuentre y salvarlo, no importando si es rico, pobre, libre, esclavo, inteligente o ignorante, negro o blanco, amarillo o indio. Para Dios todos somos valiosos y por ello, por cada uno de nosotros individualmente, dio su propia vida. El Rey del Cielo dio su vida por ti y por mí, y por ello nadie nos debe decir que valemos menos, que no somos nada. Óyeme, eres un príncipe y una princesa de Dios que vale la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, no porque el pecador haya exigido esa sangre, sino porque el Rey de Reyes la ofreció para salvar a los cautivos pecadores. Él ofreció su sangre para redimirnos, para sacarnos del abismo del pecado, porque Él no quiere pasar la eternidad sin ti y sin mí, sin nosotros. Así de grande es el amor de Dios por el ser humano. De esta verdad se desprende también que no tenemos derecho a maltratar a ningún hijo de Dios. No tenemos derecho a acusar a los escogidos del Señor, ni a tratarlos como si fueran menos, tan solo porque no sean de nuestra raza o porque tienen una interpretación diferente a nosotros. El llamado del Señor es a derribar los muros y no a levantar muros. Es a acercarnos con el mensaje de la verdad presente a toda nación, a toda raza, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Con esto no estamos diciendo que debemos aplaudir las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas. Estamos diciendo que a las personas que enseñan falsas doctrinas no debemos atacarlas, ni maltratarlas, ni juzgarlas. Por el contrario, debemos orar y ayunar por ellas y buscar la estrategia para alcanzarlas con el mensaje de la verdad presente, en vez de levantar muros con la condenación y la crítica o el ataque anticristiano y directo contra las personas que están engañadas o que son engañadoras. Al tener conciencia de lo que vale un alma para el Señor, procuraremos siempre redimirlas, mostrarles la verdad, en vez de atacarlas y perseguirlas. Hay quienes tenemos la verdad, pero a la vez tenemos un carácter que no ha sido santificado por la verdad. Entonces somos dragones con la espada del Espíritu en su mano, y el dragón usa la espada del Espíritu no para salvar, sino para condenar, para acusar y para destruir. La Biblia en la mano de Satanás o en la boca de Satanás es usada para criticar, para acusar a los pecadores, para destruir la fe. Y cuando alguien que no ha permitido que la verdad santifique su carácter usa la Biblia, la usa siempre en contra del ser humano y no a favor de él. Concluyamos el comentario de la lección del lunes con este hermoso pasaje del Espíritu de Profecía. Para los que creen, Cristo es un fundamento seguro. Sobre esta piedra viva pueden edificar igualmente judíos y gentiles. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para sostener el peso y la carga de todo el mundo. Este es un hecho claramente reconocido por Pablo mismo. En los días finales de su ministerio, cuando al dirigirse a un grupo de gentiles creyentes que habían permanecido firmes en su amor a la verdad del Evangelio, el apóstol escribió que estaban edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Efesios capítulo 2, 19 y 20. Quien ha sido rescatado del pecado, valora la salvación de Cristo en su vida y sabe cuánto vale un alma a los ojos del cielo. Por esto procurará la redención de sus semejantes y procurará mantener su vida edificada en la roca eterna que es Cristo el Señor. Esta roca no es para levantar muros. Esta roca que es Cristo derriba los muros que nos separan y nos une con un mismo lazo, la sangre de Cristo, haciéndonos a todos miembros de la familia celestial. Excelente día para ti. Comentario de la lección del martes 23 de octubre. Efesios 4, versos 1 al 4, nos dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este pasaje bíblico nos da la clave de la unidad, y esta clave es vivir en unidad con Cristo mediante el Espíritu Santo. Los hombres sin Cristo viven en unidad con el espíritu del mundo y lo manifiestan siendo egoístas, blasfemos, desobedientes, irreverentes, maledicentes y perversos. Pero los hombres y mujeres en Cristo viven en unidad plena y constante con el Espíritu Santo y lo demuestran por una vida devocional diaria y persistente, mucha oración, mucha lectura de la Biblia y del espíritu de profecía, y como resultado de esta relación íntima con Dios, viven una vida humilde, santa, pura y llena de servicio abnegado por los demás. El pasaje de Efesios que acabamos de leer nos muestra también que aunque los cristianos ahora viven en Cristo, unidos en un solo cuerpo y un solo espíritu, todavía están aprendiendo, todavía están en proceso de perfección y santidad. Por eso se requiere que se soporten los unos a los otros. No es que a unos hay que soportarlos y a otros hay que felicitarlos, no. Pablo dice que debemos soportarnos los unos a los otros en amor, lo cual deja claro que todos estamos necesitados de aprendizaje y de tolerancia, pues aún tenemos aspectos en los cuales debemos mejorar. El problema no es que seamos imperfectos. El problema real es que muchos no llevamos tales imperfecciones a Jesús y que además nos conformamos en nuestro estado, y por ello en vez de crecer, decrecemos y afectamos la marcha de la iglesia por nuestra indolencia e irresponsabilidad. ¿Qué debemos hacer? Ir todos los días al Señor, presentarle nuestra lucha e imperfección y pedirle que nos levante para ir de triunfo en triunfo. También debemos ayudar a otros a cumplir este proceso, señalarles al Cordero para que puedan encontrar en Él redención y transformación. La práctica diaria del amor, que suple las necesidades espirituales y físicas del prójimo, es lo que evidencia que nuestra vida está unida a Cristo, y esta práctica del amor nos unirá de manera sólida los unos a los otros. Quien no vive practicando el amor que sana, salva y suple necesidades, vive practicando la maldad que divide, daña y destroza a esta humanidad. Porque si no recogemos con Cristo, entonces desparramamos con el enemigo. Es decir, si no vivimos actuando en favor de los demás por la gracia de Cristo y cooperando con la unidad de la Iglesia, entonces vivimos dividiendo, dañando y desparramando, cooperando de esta manera con el enemigo de Dios. Concluyamos este comentario de la lección del martes con el siguiente pasaje del Espíritu de Profecía. Aunque tenemos una obra individual y una responsabilidad individual delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio independiente, sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos. Este proceder conducirá al desorden en la Iglesia. Es deber de los ministros respetar el juicio de sus hermanos, pero sus relaciones mutuas, así como las doctrinas que enseñan, deben ser examinadas a la luz de la ley y el testimonio. Entonces, si los corazones son dóciles para recibir enseñanza
no habrá divisiones entre nosotros. Algunos están inclinados a ser desordenados y están apartándose de los grandes hitos de la fe, pero Dios está induciendo a sus ministros a ser uno en doctrina y en espíritu. Testimonios para los ministros, página 30.